Muy buenos días. Hoy tocó grabar en una linda mañana en este lugar. Por lo tanto, los ruidos de aves serán más comunes que en otras clases. Y bueno, hará mucho más agradable esta sesión. Qué bueno que me acompañan. Recuerden siempre que hay gente que a lo mejor se está aburriendo en sus casas en este encierro obligado que tenemos por culpa de este virus. Y entonces compartan estas clases. A lo mejor hay mucha más gente a la que le pueden servir estas clases y que puede ocupar su tiempo de mejor manera. Y suscríbanse acá abajito, suscríbanse acá abajo para que les lleguen avisos y que nos ayuden a participar. También participen, hay muchísima gente que ha estado dándome comentarios y esos comentarios me sirven muchísimo para seguir enfocando la clase en las cosas que a ustedes les interesan y tratar de llevar este tema de la manera más bilateral posible. Me encanta recibir comentarios, me alientan muchísimo sus palabras y me impulsa mucho a seguir todos los días. Pongan comentarios aquí abajo, de verdad los leo todos, estoy atento a todos y me encanta leer que hay tanta gente interesada en este tema. Vámonos a la parte final del poder legislativo, que es ¿qué hacen? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el poder legislativo en México? ¿Y cuáles son los procesos más importantes que lleva? Y para eso vamos a ubicarnos en el concepto más importante del poder legislativo en México, que es el depósito del poder legislativo en dos cámaras. Por lo tanto, el principio más importante es la bicameralidad, dos cámaras, y por lo tanto, el constituyente lo que dice es: no hay ninguna ley en México que no haya sido aprobada en su totalidad por las dos cámaras. Nada puede ser una ley que obligue a los mexicanos que no haya sido revisado en los dos órganos que tienen composiciones diferentes. Esta es una idea que viene desde el constituyente norteamericano, es decir, la idea de que la Cámara de Representación Popular, los diputados que representan distritos concretos, y la Cámara Federal, en México ya vimos que se ha descompuesto la idea de la federalidad de la Cámara, pero la Cámara Federal en equilibrio tienen que revisar todas las leyes de todos los temas establecidos en la Constitución que puede llevar el Congreso Federal. Ese es el principio básico y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy, cómo esa bicameralidad es tan importante. Son 3 artículos de la Constitución muy importantes que tenemos que revisar hoy. El artículo 71 de la Constitución, que es el que da las facultades de iniciativa, quién puede iniciar leyes y por qué, y el artículo 72, que establece los procedimientos para crear leyes en México, el procedimiento para crear leyes en México y los diferentes vaivenes que hay entre ambas cámaras. Y finalmente el artículo 73, que es el menú. ¿Se acuerdan que decíamos que de acuerdo al principio residual de nuestro sistema federal, la federación tiene que tener facultades concretas en la Constitución? Bueno, justo eso es el artículo 73. Es el menú de temas que puede llevar el Congreso Federal, las cosas que tiene permitido legislar. Todo lo que no esté en el artículo 73 de la Constitución como facultades expresas de la Federación, todo lo que no esté ahí como un tema específico, lo tiene reservado los estados, las entidades federativas, para ser legislado en los congresos locales. Esa es la importancia del artículo 73. Por cierto, es el artículo más reformado de la historia de la Constitución. A este artículo le han ido metiendo y metiendo y metiendo nuevas facultades, por dos motivos muy importantes. El primero tuvo que ver con la centralización. ¿Se acuerdan que platicábamos cuando veíamos el sistema federal? Que a través de leyes federales, el orden federal se había ido haciendo cada vez más importante y había concentrado facultades. Es decir, en la época del sistema de partido hegemónico fue a través del Congreso Federal y darle facultades a este en temas específicos como el orden federal se fue haciendo más y más y más poderoso, más y más presente en diferentes temas. Pero el segundo motivo por el cual ha tenido la mayor cantidad de reformas este artículo que cualquier otro artículo de la Constitución es porque durante los 80 y 90 la oposición encontró que como tenían acceso al Congreso, empezaron a tener acceso sobre todo a la Cámara de Diputados, la única manera de mantener algún tipo de equilibrio con el Poder Ejecutivo era tener más facultades a través del Congreso.
llenar al Congreso de facultades para tener un poquito más de posibilidades y capacidades de oponerse al titular del Ejecutivo. Por eso este artículo, el menú que le sirve al legislativo para saber qué temas puede tocar como una ley, es el que más ha crecido en los últimos por lo menos 30 años en la Constitución. Muy bien, vámonos entonces ahora paso por paso. Artículo 71. ¿Quién tiene facultad de iniciativa? Tiene facultad de iniciativa cada diputado o cada senador. Tiene facultad de iniciativa el presidente de la República. Tiene facultad de iniciativa los congresos estatales en temas que le importen, sobre todo reformas constitucionales para generar e impulsar reformas a cosas que les importen a ellos. Y tenemos desde hace algunos años facultades los ciudadanos. El punto 33% de los ciudadanos de la lista nominal tenemos la facultad para iniciar, para empujar el proceso legislativo y para generar que esta maquinaria avance. Solo ha habido una ley exitosa en la historia de este país que venga de una iniciativa ciudadana y es la que nos tocó hacer a nosotros desde el conglomerado de la sociedad civil organizada en el movimiento anticorrupción que generó la ley 3 de 3, que era la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De 120,000 firmas que teníamos que juntar, conseguimos 634,000 firmas y pudimos entonces iniciar el proceso de ley que ahorita vamos a platicar. Ya lo vamos a platicar en su momento cuando hablemos del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema constitucional y que por lo tanto importa muchísimo para esta clase, pero quédense con la idea de que los ciudadanos también tenemos la posibilidad de crear leyes, con una sola prohibición, que no podemos iniciar procesos de reforma constitucional. Solo se pueden iniciar procesos de reforma legal desde una iniciativa ciudadana. Entonces, el artículo 71 dice quién puede iniciar leyes, y el elemento más importante, las tres personas más importantes que pueden iniciar leyes son el presidente de la República, un senador o un diputado, y por lo tanto se reconocen a los tres como órganos en el proceso legislativo. Los tres que tienen esta facultad, por lo tanto, tienen la capacidad de iniciar el proceso de reformas. Uno de ellos tiene facultades exclusivas, que es el presidente de la República. Es el único que puede iniciar uno de los procesos más importantes del Congreso, que es el de presupuesto, ¿no? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos. El único que puede iniciar este proceso es el presidente de la República. En los demás temas, todo lo que venga en el artículo 73 lo pueden iniciar de manera indistinta. De manera indistinta se puede iniciar en cualquiera de las dos cámaras, que es la que se reconoce como cámara de origen, donde inicia el proceso legislativo, y pasar después a la de revisión, que es a la que pasa una vez que se aprueba en la cámara de origen, salvo temas que tengan que ver con el presupuesto, que por constitución tienen que iniciar en la Cámara de Diputados. La cámara de origen ahí siempre tiene que ser la Cámara de Diputados. El artículo 72 establece el procedimiento, y eso es lo que necesitamos hablar de manera muy concreta hoy. Son muchos vaivenes y son muchas hipótesis que se puede generar, pero todo se resume a la bicameralidad. Me lo van a entender si entienden esta idea. Todo, absolutamente todo lo que quiera convertirse en una ley tiene que haber sido revisado y aprobado por una y luego por otra cámara. Si no, no puede ser ley. Cuando me entiendan esto, las diferentes hipótesis que se pueden generar quedan perfectamente claras. Ahora, hay tres órganos muy importantes para este proceso legislativo: las comisiones, el pleno y la mesa directiva. Ahorita vamos a ver por qué. Déjenme quedo un poquito en las comisiones porque es importantísimo aclarar un tema que es valiosísimo para que ustedes entiendan y tengan la capacidad de exigirle a sus diputados y senadores que hagan su chamba. Las comisiones se empatan de manera muy importante en temas con los temas que establece el artículo 73 de la Constitución. Es decir, el artículo 73 establece el menú de temas que puede llevar el Congreso de la Unión, y eso normalmente lo que trata de equipararse es a comisiones que tocan esos temas. Por eso
las comisiones es la grilla más compleja al inicio de cualquier legislación y después, de cualquier legislatura, perdón, y después en el proceso. ¿Cómo se integran las comisiones? ¿Quién integra las comisiones? ¿Quién preside cada comisión? Es una grilla que, por ejemplo, en 1997 estuvo a punto de dejarnos sin Congreso. El último día de agosto de 1997 no había acuerdo sobre quién iba a dirigir las comisiones y estuvimos a punto, el 1 de septiembre de 1997, de no instalar el Congreso, porque la oposición no se quería presentar a instalar el Congreso y tenía mayoría suficiente para no permitir que el Congreso se instalara al día siguiente. Es una grilla muy compleja, porque la dirección de las comisiones, ahorita lo vamos a ver, se puede empujar una ley o se puede detener una ley de temas muy complejos. Por eso es una de las grillas más importantes. Y la conformación de las comisiones, normalmente dice la Constitución y la ley orgánica, sobre todo la ley orgánica del Congreso, dice que tiene que reflejar de la mejor manera posible la composición de las cámaras. Ahora, lo dice casi como una recomendación, porque los partidos mayoritarios pueden decidir que las comisiones se integren como quieran. Hay por lo menos comisiones de 3 tipos, déjenme ponerlo así, y eso no viene en ninguna ley, eso es una opinión mía. Hay las que son fundamentales, sin las cuales el Estado no se mueve. Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Puntos Constitucionales. Son comisiones que son las más peleadas de todas. Todo mundo quiere presidirlas. Normalmente cuando un partido gana la mayoría del Congreso dice esas son mías y no me las quitas. El segundo tipo de comisiones son aquellas que son de temas fundamentales, que el Estado podría vivir si no se mueven, pero los temas que llevan son temas torales para la nación. Por ejemplo, la que tiene que ver con seguridad, la que tiene que ver con asuntos penales, las que tienen que ver con temas comerciales y de economía, etc. Y hay otras que son para la chiquillada, ¿no? Es decir, para que se entretengan algunos diputados que no tienen nada que hacer, ¿no? Las que tienen que ver con temas de la juventud y hay algunas que en realidad funcionan como para entretener a algunas personas que tienen pocas cosas que hacer. Entonces, la grilla es sobre las importantes, sobre las fundamentales. ¿Por qué? Vamos entonces al proceso legislativo. El proceso legislativo entonces inicia cuando un diputado, un senador o el presidente de la República dicen: tengo una idea y quiero cambiar una ley, crear una ley nueva o reformar la Constitución. Y aquí está mi idea, y la formulan en términos de qué es lo que quieren y por qué lo quieren. Las iniciativas normalmente empiezan con una cosa que se llama la exposición de motivos, que no es un formalismo y no es simplemente una introducción a. Es una cosa importante porque, como dice el artículo 16 constitucional, todo acto de poder tiene que estar debidamente fundado y motivado. La exposición de motivos es la fundamentación y la motivación de por qué quiero yo como diputado o como senador cambiar una ley. Entonces, la exposición de motivos viene la razón, las razones de por qué algo debe ser modificado o una nueva ley tiene que existir. Y luego vienen los fundamentos legales, es decir, ¿qué me permite a mí, diputado específico, poner esta nueva iniciativa a discusión del órgano llamado Cámara de Diputados o Cámara de Senadores? Entonces, donde entra una iniciativa se llama Cámara de Origen. Una de las primeras reglas que establece el artículo 72 es: si ni siquiera pasa mi ley la Cámara de Origen, me tengo que esperar hasta el siguiente año. Es decir, si ni siquiera tuve la capacidad de, en mi Cámara, hacer que procediera una ley, se tiene que esperar hasta el siguiente año. Ahora, ¿cuál es el proceso más sencillo, el normal, digamos, el que no tiene ningún atorón? El diputado o senador mete una iniciativa, las iniciativas llegan a la mesa directiva, la mesa directiva las revisa si están dentro del menú de temas que tiene a su disposición el Congreso Federal. Si sí está dentro del menú, quiere decir que es una iniciativa que ese diputado o senador puede introducir como una iniciativa legal. Entonces la turna a la comisión correspondiente. Es decir, si se trata de un tema, por ejemplo, de seguridad pública, si quiere reformar, por ejemplo, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, entonces la mesa directiva decide
que el tema debería estar en manos de la Comisión de Seguridad y en la Comisión de Asuntos Penales. Las turna a esas dos comisiones, o la turna, vamos a dejarlo muy facilito, la turna a la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad la recibe y tiene la obligación de discutirla, de someterla a discusión de los miembros de esa comisión, para que los miembros de esa comisión decidan si esta iniciativa tiene los méritos suficientes para eventualmente modificar la ley orgánica. Las discusiones ahí pueden ser muy complejas o muy sencillas. A lo mejor el diputado hizo bien la chamba de convencer a sus pares y entonces la iniciativa en ese momento se convierte en un dictamen. Es decir, las comisiones dictaminan las iniciativas, dicen sí o no, le ponen un sí a la iniciativa, dicen que sí es una buena idea y por lo tanto la convierten en un dictamen. Ese dictamen pasa al pleno. La mesa directiva lo somete al pleno, lo somete a discusión del pleno y cuando el pleno lo recibe, lo leen, se somete a discusión, después de la discusión se somete a votación y si en el pleno de la Cámara de Origen todo mundo lo aprueba, entonces pasa como minuta a la Cámara de Revisión. ¿Por qué como minuta? Porque la Cámara de Revisión no solo reciben el dictamen de la Comisión de Origen, sino reciben el dictamen y lo aprobado en la Cámara de Origen en el pleno. Es decir, la minuta implica la discusión completa que se llevó en el pleno, porque a la Cámara de Revisión le sirve esa discusión. Le sirve la discusión y le sirve la votación y quién votó a favor y quién en contra, si hay discusiones de votos particulares, etc. Y por lo tanto en una minuta completa se manda el paquete a la Cámara de Revisión. La Cámara de Revisión lo recibe en la mesa directiva. La mesa directiva revisa de qué se trata el tema. Cuando encuentra el tema, lo somete a discusión de la comisión concreta, lo turna a la discusión del tema concreto. Esa comisión del tema concreto lo revisa. Si consideran sus miembros que es una buena idea, que debe reformarse esa ley específica, hacen un nuevo dictamen. Este dictamen lo someten, ahora lo turnan al pleno, la mesa directiva lo somete al pleno, el pleno lo discute, el pleno lo vota y si lo aprueba, entonces se turna al presidente de la República para su promulgación y su publicación. Según el artículo 72, el presidente de la República tiene 30 días naturales para publicar este decreto y si no lo hace, el presidente de la mesa directiva lo puede publicar. Este es un artículo muy reciente, una parte del artículo muy reciente que fue reformado porque el presidente de la República hacía una trampa que se llamaba el veto de bolsillo. El veto de bolsillo era que le llegaba la iniciativa, le llegaba la minuta de el proyecto de ley, se llama una vez que sale de la Cámara de Revisión, le llegaba el proyecto de ley y él decía, yo tengo chance de hacer revisiones y observaciones y por lo tanto aquí la guardamos mientras yo hago mis revisiones. Y se podía quedar con ella eternamente. Y si no se publicaba y se promulgaba, no era una ley. Eso era lo que se llamaba el veto de bolsillo. El presidente se guardaba la ley, no la publicaba, no la promulgaba y a pesar de que ya hubiera seguido el proceso completo, no se convertía en una ley completa. El veto de bolsillo fue superado entonces con una reforma constitucional que le da facultades al presidente de la Cámara, el presidente del Congreso, para promulgar él mismo una ley o decreto cuando el presidente se tarda más de 30 días para hacer su publicación. Ahora, vámonos al primer tipo de procedimiento que puede tener un problema. Pasa el procedimiento completo, llega al Ejecutivo y el Ejecutivo decide que hay ciertas cosas que no deberían de convertirse en una ley y tiene la facultad de hacer observaciones, lo que coloquialmente conocemos las personas como el veto presidencial. Lo que coloquialmente conocemos como el veto, que la Constitución le dice hacer observaciones. Entonces el presidente dice, a ver, de los 20 artículos que me mandaron, tengo observaciones sobre 5 artículos y el presidente tiene que decir sus motivos concretos, tiene que establecer los motivos concretos. Manda sus observaciones con sus motivos concretos a la Cámara de Origen.
La Cámara de Origen tiene de dos. Puede aceptar las observaciones del presidente, incorporarlas y después seguir el proceso normal, es decir, mandarlas a la Cámara de Revisión, la Cámara de Revisión decir, perfecto, tiene razón el presidente, vamos a incorporar sus observaciones, regresa al Ejecutivo, el Ejecutivo promulga y publica y queda una ley compuesta por el, digamos, el órgano legislativo completo que llega hasta el presidente, que tuvo la posibilidad de incorporar algunas observaciones vía el procedimiento completo. Segunda posibilidad, que la Cámara de Origen diga no, no estamos de acuerdo con las observaciones del presidente. Si no están de acuerdo con las observaciones del presidente, tienen la posibilidad de rechazarlas, pero ahora necesitan una mayoría especial. Necesitan 2/3 partes de la Cámara de Origen para poder rechazar las observaciones del presidente. Si no juntan esa mayoría específica, sobrevive el veto del presidente, sobreviven las observaciones y esos 5 artículos ya no pueden volver a ser discutidos en ese periodo y quedan rechazados. Ahora, puede haber otra posibilidad. En la Cámara de Origen se aceptan las observaciones, se incorporan, pero en la Cámara de Revisión se rechazan. Si en la Cámara de Revisión se rechazan, también tendrían que hacerlo por 2/3 partes y en ese momento se muere el procedimiento y en ese momento se tienen que esperar hasta el siguiente periodo de sesiones para poder volverlas a incorporar a un proyecto de ley o decreto. Eso es lo que coloquialmente conocemos como el veto. Ahora vámonos a las combinaciones que se pueden dar. Una ley se aprueba en la Cámara de Origen, una iniciativa se aprueba en la Cámara de Origen, pasa como minuta a la Cámara de Revisión. Ahí puede haber dos posibilidades. Primero, que la rechacen completa, que digan toda esta nueva ley completa, no. Le decimos que no y establecen sus motivos y la regresan a la Cámara de Revisión, a la Cámara de Origen, perdón. La Cámara de Origen puede decir, tiene razón la Cámara de Revisión, esto era una mala idea, o adapta las observaciones de la Cámara de Revisión y las rehace para que después se la vuelva a mandar a la Cámara de Revisión que diga, perfecto, ya entendieron lo que quería y ahora sí la manden al presidente. O digan, no, definitivamente no, le mandan el rechazo a la Cámara de Revisión, la Cámara de Revisión puede insistir y mandarla de regreso. Cuando la mande de regreso y la Cámara de Origen vuelve a decir que no, en ese momento se muere hasta el siguiente periodo de sesiones. Y si no, puede decir la Cámara de Revisión, tienen razón, y entonces donde se muere es en la Cámara de Revisión. Ahora, también puede haber aprobaciones parciales. La Cámara de Origen manda a la Cámara de Revisión un proyecto de ley. La Cámara de Revisión dice, la gran mayoría de tus artículos me gustan, los acepto, pero hay 5 que no. Hay 5 artículos que los vamos a rechazar. Y establecen sus motivos. ¿Qué regresan entonces a la Cámara de Origen? Solo los 5 artículos. Los otros artículos que ya quedaron que ya quedaron aprobados, quedan guardados ahí para la posible aprobación una vez que la Cámara de Origen los vuelva a revisar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que regresa a la Cámara de Origen son los 5 artículos que la Cámara de Revisión dijo, esos no. Vuelven a abrirse 2 posibilidades. Que la Cámara de Origen diga, qué sabios son los de la Cámara de Revisión, qué bueno que me hicieron estas observaciones, vamos a modificar las cosas como ellos dicen. En ese momento aprueban ellos, lo regresan, ellos vuelven a confirmar lo aprobado y lo mandan al Ejecutivo. O 2, que ellos digan, no, no estamos de acuerdo, insistimos en nuestra redacción, insistimos en los 5 artículos como estaban y los mandan entonces con la insistencia a la Cámara de Revisión. La Cámara de Revisión puede decir, ya me llegó la luz, ya entendía a lo que te referías, te los apruebo como venían originalmente, y entonces ya tenemos las 2 cámaras aprobando la misma redacción y puede pasar al Ejecutivo. O la Cámara de Revisión puede insistir en su rechazo, y ahí muere el proyecto hasta el siguiente periodo legislativo. Este es básicamente el proceso de hacer leyes o decretos. Hay 2 facultades muy importantes que me voy a reservar para mañana y que ya no son solo del Poder Legislativo porque es un órgano complejo, que es la aprobación del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos y la revisión de la cuenta pública. Eso lo vamos a ver mañana y lo vamos a ver como la transición del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo guardé de manera específica? Primero porque no nos da tiempo de ver todo completo, pero además porque es la facultad más importante que tiene un Congreso y que la tiene en conjunción con el Poder Ejecutivo. Lo vamos a guardar para mañana porque esto es una de las cosas más importantes que tenemos que discutir
en especial en un momento tan complejo como el de hoy. Muchas gracias por acompañarme, espero haya quedado muy claro el tema del Congreso. Si no quedó claro, aquí abajo pueden poner sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y les prometo que las voy a atender. Muchas gracias por acompañarme.